Dios te bendiga. Bienvenido al Lion y vamos a platicar acerca del altar de Dios, segunda parte. Y vamos a continuar viendo que es bien tremendo porque Dios nos ha estado hablando en nuestros corazones que tenemos que despojarnos, tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Entonces, para que nosotros podamos entender un poquito, estamos hablando de que Caín y Abel le trajeron ofrenda a Dios, pero una fue agradable y la otra no, porque Dios desde ya, antes de que vinieran a hacerle el sacrificio, Caín y Abel, Él ya estaba mirando la actitud de su corazón. Y Dios nos pide en nuestro corazón para que nosotros se lo entreguemos a Él y Él lo circuncida y quite todo el prepucio, todo el pecado. Pero ahora vamos a continuar viendo el altar de Noé, que es muy interesante. Dice Génesis 8:20, dice, y edificó Noé un altar al Señor y tomó todo animal limpio de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. En el 21 de Génesis 8 dice, y el Señor percibió el aroma agradable y dijo, Señor, para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo ha hecho. Fíjese qué tremendo, porque este altar de Noé ya está familiarizado, porque ya ve que Noé predicó 120 años para que la gente se arrepintiera de su mal camino. Pero nos damos cuenta, viendo la Génesis, nos damos cuenta que no, la gente no quiso, no se salvó nadie. No quiso aceptar la actitud que vivía. Entonces, Judas 1:5 dice, y ahora yo quiero recordaros, aunque definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y eso lo vemos en Génesis, cuando vino el diluvio, que la gente no creyó y murió en sus pecados, en sus delitos y pecados. Entonces, ¿qué sucede? Que en estos tiempos se ha estado predicando el evangelio de salvación para que todo aquel que le reciba sea salvo y no tenga que perecer en el infierno o en el lago de fuego. Fíjense qué tremendo es Dios. Pero Él hizo ese altar para que pudiéramos nosotros notar, pudiéramos nosotros buscar su presencia. Porque si creemos, dice, y fíjense en el 1:6, dice, y los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Dice, así también Sodoma y Gomorra, las ciudades circunvecinas, a semejanzas de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carnes extrañas, son exhibidas como un ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos hombres soñando mancillan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales. Fíjese qué tremendo, o sea, cómo nos da un ejemplo Judas de lo que se estaba viviendo en la época de Noé, que habían hombres que eran malos, hombres que no respetaban en las cosas, ni las cosas divinas respetaban, sino que se burlaban de ellas y era tremendo. Entonces dice en 2 de Pedro 3:3 dice, ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. En el 2 de Pedro 3:16 dice, asimismo en todas sus cartas hablaba de ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Fíjese qué tremendo. Tal vez en la versión que tú tengas va a ser un poquito diferente, porque Dios está hablando de aquellas personas que son egoístas y que tuercen los caminos de Dios. Y tremendo, va, porque aquí no se salva a nadie. Aquí tanto puede ser apóstol, pastor, profeta, apóstol, evangelista, puede ser tener un ministerio, pero si no hace un altar que le agrade a Dios, va a terminar como está hablando segunda de Pedro
Y para eso Dios nos está hablando a tiempo, porque todavía hay tiempo para poder enderezar las cosas. El altar es muy importante, es una base en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Aún nosotros vemos a lo largo de la historia de la Biblia, nos podemos ver que hubo muchos que hicieron altares a Dios. ¿Por qué? Porque por medio del altar era que ellos tenían comunión con Dios, y Dios les hablaba y Dios les exhortaba, Dios los dirigía por sendas de vida. Pero ¿qué sucedía cuando la persona no hacía altar? Entonces el enemigo le vencía. Entonces, una de las cosas que nos quedó impregnada es que cuando Dios le dijo a Noé que saliera del arca, ahí hizo el altar. Noé hizo un holocausto apenas salió de la misma, y a Dios le gustó la ofrenda de Noé y prometió que no volvería a destruir todo. O sea, mire qué promesa por tan solo un altar que le hizo Noé, que agradó a Dios. Y por esa gracia que encontró en Dios, entonces Dios le prometió que ya no iba a destruir otra vez la tierra de la misma forma. Entonces, agradecer a Dios es importante. Él no necesita nada de nosotros, pero se alegra cuando nos acercamos a Él para adorarle con humildad y sinceridad, para agradecerle y demostrarle nuestro amor a Dios por tan misericordioso que ha sido. Dice en 2 de Pedro 3:9, dice, y el Señor no se tarda en cumplir sus promesas, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y esa es la misericordia de hoy. Entonces, cuando tú, ministro de Dios o siervo de Dios, que tienes algún privilegio, si tú haces un altar, la gente que está bajo tu cargo, ellos también van a hacer un altar. Si ven tu sinceridad, ellos también van a ser sinceros. ¿Por qué? Porque tú eres el modelo. Para nosotros, Noé fue un modelo para como él le creyó a Dios. Inclusive fue tanto la fe que tuvo este hombre, que el Señor le dice, bueno, los tiempos finales va a ser como los días de Noé. Y mire lo que estaba pasando, cómo habían estos hombres que torcían las escrituras. Vamos a hablar acerca, y Dios le empieza a enseñar que la proclamación empieza desde su casa. Yo me pongo a imaginar, permíteme imaginarme un momento, cómo venía Noé y él empezaba a predicar y no miraba que su familia venía y no venía su familia. Dios mío, cómo se haber puesto. Qué tremendo es que en el tiempo final venga el Señor, se lleve su iglesia y usted que es casado busque a su esposa y no la encuentre. Y después cuando se dé cuenta, la quedó allá afuera en la tribulación. Qué terrible que también sus hijos estén en la tribulación. ¿Por qué? Porque por el altar, porque no hicieron altar. El altar de Dios tiene que ser es muy importante para la comunión de Dios hacia nosotros. Por eso que nosotros tenemos que ser unos hombres como Abraham, que tenemos que poner altar de todo. Señor, me dan un buen trabajo, hagamos un altar. Señor, gracias de gratitud. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre del cielo, que el Señor nos da la oportunidad de poder enseñar su palabra. Gracias, Padre, yo pongo un altar y gracias, Señor, por tu amor, por misericordia. Siempre estar agradecidos con Dios, y ese es el altar que nos habla Noé, del altar no solo de dar gracias, sino que también nos da un énfasis acerca de lo que es de la familia, que uno tiene que trabajar en su familia. Entonces, Hechos 16:31 dice, y ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. En el 32 dice, y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado y todos los suyos. Mira qué lindo es la promesa de Dios, que si crees tú, será salva toda tu casa. ¿Por qué? Porque hiciste un altar. Hiciste un altar, le fue agradable a Dios, entonces Dios se encargó de que tu familia entrara al reino de Dios.
Entonces, llevándolos al lugar, les dio de comer y se regocijó grandemente porque haber creído en Dios y con todos los suyos. Creer es hacer la voluntad de Dios. Fíjese qué tremendo. Y me llama la atención, porque este altar es muy interesante, porque en el altar que le hacía Noé, es el mismo nombre. Imagínense qué tremendo. Noé significa descanso, paz, comodidad o el que es consolado. Entonces fíjense que es bien tremendo. Mire, fíjense, descanso, paz, comodidad y que es consolado. Hay hombres, perdón, pero hay hombres, padres de familia o ministros, puedes ver también, que no pueden hacer un altar de agradecimiento. ¿Por qué? Porque no tienen descanso, no tienen paz y no han sido consolados. Fíjese qué tremendo es este altar, porque si no tienen descanso, no hay paz y no han sido consolados, ¿cómo va a ser agradable delante de Dios ese altar? Va a ser desagradable porque no tiene esas características. Y este altar que hizo Noé, imagínense qué lindo, era de agradecimiento, pero al mismo tiempo gozaba de una paz, que el Espíritu venía y lo consolaba. Imagínense qué lindo es esto. En Hebreos 4:11 dice, por tanto, esforcémonos por entrar en reposo. No sea que alguno caiga siendo el mismo ejemplo de desobediencia. Imagínense, cuando su altar no es agradable a Dios, puede caer en desobediencia, lo que lo está diciendo Hebreos 4:11. Entonces, lo primero que hizo Noé fue poner un altar a Jehová Shalom, al altar de paz. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hacer un altar y que la paz gobierne en su hogar y que ese altar pueda llegar al corazón de Dios y sea agradable y no un altar de desobediencia, como lo dice Hebreos 4:11. Entonces, Dios nos pone a poner altar para tener comunión con nosotros y darnos la paz y consolación muchas veces por las circunstancias que estamos viviendo. Porque si estamos viviendo una mala circunstancia no podemos poner altar. Y peor en estos tiempos que nosotros, imagínense de gente que ha perdido sus familiares o gente que su matrimonio se le ha destruido y no pueden poner un altar. O que ha caído en adulterio, en fornicación. Imagínense cómo poner un altar si están en sufrimiento, pero por eso vino el Señor a destruir todas las obras de las tinieblas. Cristo ya venció las tinieblas. Entonces, gracias a Dios que el Señor nos deja ministros que tienen altar y que puede uno allegarse a ellos y poder ser consolados y poder ser restaurados. Una de las cosas que Dios quiere es que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el altar es muy importante para la vida secular de cada uno de nosotros. Es muy importante. El altar de Noé tenemos que tenerlo nosotros. Es un altar de descanso, de paz y de consolación. Así que si tú estás pasando por situaciones difíciles, déjame decirte que Cristo te ama y que puedes tener paz en medio de la tribulación, porque para eso vino Jesús, a destruir las obras de las tinieblas. Pero no puedo ir sin decirte que Cristo te ama, que Cristo puede hacer la obra de ti. Si no conoces a Cristo, vamos a hacer una oración rápida. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y misericordia. Y repite conmigo, Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y Señor, gracias por tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados. Hoy voy a hacer un altar que va a ser agradable a ti porque te entrego todo, Señor. Y tú, todo con paz, con gozo y alegría y porque sé que tú me vas a consolar en el nombre de Jesús. Amén y amén.